Verso 17. El domingo pasado estuvimos hablando, claro, con relación a lo que era la Pascua y la liberación. Comencé unas enseñanzas que se va a llevar varios domingos. Y es que les quiero decir una cosa, amados hermanos. La iglesia necesita liberación. Óigame bien, los niños y los adultos de la iglesia necesitan liberación. Y le voy a explicar por qué. Hay iglesias que espiritualmente están muy despacio, muy inactivas. Y la razón es espiritual. Y esto de lo espiritual tiene que ver con ser libres, hermanos. Entonces, este domingo comencé con esa temática y voy a seguir hasta que el Señor me siga dirigiendo. Y el domingo pasado, yo decía lo siguiente, aquí lo tengo anotado. Yo decía, muchos ministros, aunque saben que el pueblo necesita liberación, no quieren tocar este tópico. Ahora, yo decía también, de la manera como usted responda a la palabra de Dios, se va a revelar lo que hay en su corazón. Y decía que el ministerio de Jesús incluía 4 áreas. Les decía el domingo pasado, Él predicaba, Él enseñaba, Él sanaba a los enfermos, pero también liberaba. El 25% del trabajo del ministerio de Jesús fue en el área de liberación. Y hay necesidad de que conozcamos más de este tema. Y por eso he tomado el tiempo. Ahora, Jesús recibió la unción del Padre para liberar a los cautivos. Y Él quiere que usted y yo creamos que la liberación es un regalo. Y por eso el tema de hoy, yo le puse, la liberación es el pan de los hijos. ¿Tanto le gusta el pan recién salido del horno, sabroso, verdad? Un panecillo con cafecito en la mañana, qué rico. Y cómo nos encanta el pan. Y en algunos hogares el pan es parte de la dieta alimenticia. Y es sabroso. Pues cuando el Señor habla de que el pan es la liberación de los hijos, tenemos que entender que el ministerio de liberación debe ser parte en la iglesia, como el alimento espiritual. Y por eso yo quiero que ustedes, pues todo, porque también el pastor va aprendiendo de lo que la Biblia dice, y aprendamos que el área de liberación la necesitamos, hermano. Estos miércoles pasados ya terminamos un seminario que estábamos dando de sanidad, y dos sesiones de este seminario, un corto seminario, estaba abierto a todos. No todos venían, pero este miércoles hubo muchas personas que vinieron y se enfatizó sobre los dones del Señor que el Señor ha dado a su iglesia y cómo Dios está interesado en que estos dones se manifiesten. Y también tuvimos tiempo para liberación y aprendimos sobre la liberación. Solo tuvimos una incursión corta. Sin embargo, es importante que entendamos estas cosas que estamos enseñando los pastores y que usted se entusiasme en conocer un poco más del tema. La sanidad interior, la sanidad física, los milagros, la prosperidad vienen como en un paquete completo, como un regalo de Dios. Y Él quiere que tú como creyente camines en libertad. Yo enseñaba que de niños hemos adquirido ataduras. Venimos atados a ciertas cuestiones que en nuestra vida se han pegado a nosotros, nos hemos contaminado.
Nuestros ancestros cometieron pecados que vinieron como consecuencia de maldiciones a nuestra vida. Y todo eso hay que saberlo y aprenderlo. Yo sé que el Ministerio de Liberación ha sido no muy bien comprendido, porque como humanos a veces nos vamos a los extremos y exageramos en algunas cuestiones espirituales. Sin embargo, el pecado entró al hombre por la desobediencia. Ustedes lo saben, ahí en el capítulo 2 y 3 de Génesis nos enseña la Biblia cómo Adán y Eva perdieron la oportunidad que Dios les había dado y desobedecieron a Dios, y el pecado hizo daño en la vida de Adán y Eva, y nosotros, la humanidad, hemos tenido consecuencias de eso. Y la enfermedad es producto del pecado. Dios crea a Adán y Eva en una libertad maravillosa, les da un lugar donde ellos debían de procrearse, de crecer, de multiplicarse y de gobernar la tierra. Pero Satanás se hizo presente, ustedes lo saben, a través de la serpiente. Y allí comienza toda una historia bíblica maravillosa, pero que debemos de entender que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros los cristianos muchas veces vamos a ser presa fácil del enemigo. Y debemos de conocer el tema de la liberación para poder autoliberarnos incluso. Uno de esos miércoles empezó el maestro a enseñarnos cómo debemos de ir autoliberándonos, hermanos, y dejando a un lado algunas cuestiones que nos hacen daño. ¿Ok? Entonces, hay una naturaleza caída del hombre. El hombre nace con algo que no lo escogen. No escogemos nosotros venir con esa naturaleza caída. Pero nuestros padres, Adán y Eva, nos heredaron esas cuestiones. Ahora, esa naturaleza caída, hermanos, ha caído en poder de los demonios. Si el ser humano no hubiera pecado nunca, no estaría vulnerable a la invasión de los demonios en su vida. O sea que el pecado trae consecuencias. Cuando la persona no está saludable emocional ni espiritualmente, va a ser vulnerable a ataques espirituales. Yo sé que es un tema que pues tú no quisieras oír mucho, pero es mi responsabilidad enseñarte. Diga conmigo, ¿carne o demonio? Carne o demonio. Nosotros somos personas carnales, pues somos seres de carne y hueso, ¿no? Y se compara el ser carnal, ¿verdad?, con una actitud espiritual. Y cuando alguien dice anda en la carne, dicen, ¿verdad?, es una expresión de que la persona no está siendo muy espiritual. Y algunas situaciones de la vida del creyente es una actitud carnal y no por un ataque espiritual satánico. Pero algunos confunden. Y esta mañana yo traigo algo para enseñarte con relación a esto, para que podamos diferenciar. La carne se vence a través de la crucifixión. Por eso, si tú tienes algunas cuestiones en tu vida que te están molestando, que puedes creer que puede ser un demonio, a lo mejor tienes que aprender a diferenciar, porque la carne se crucifica y los demonios se echan fuera. Amén. Amén, hermano, eso hay que aprenderlo. Nuestro viejo hombre debe ser crucificado. Y Jesucristo, Él fue a la cruz por nosotros. Ya fue suficiente lo que hizo Jesús. Alguien puede decir, oiga hermano, usted está un poco carnal, como que se bajó de la cruz, le dicen a uno, ¿verdad? No, hermano, yo nunca fui a la cruz. Le puedo responder, Jesús ya fue por mí. Y Él en la cruz llevó nuestras cargas, llevó el pecado, llevó la maldad. Él fue por nosotros. Pero también nos ha dejado la herramienta. Y cuando se habla de crucificar la carne, es un aspecto diferente a lo que tiene que ver con liberación. Hay que tratar a nuestra vieja naturaleza sometiéndola.
ayunando, orando, leyendo la palabra, que son las armas espirituales de nosotros los cristianos. Pero a veces esta vieja naturaleza quiere estar más acomodada a las cosas que sí le nutren. Usted en la mañana se levanta el domingo y dice, oh, tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Y a veces no va a haber un gozo en su interior por venir a la iglesia. A veces la carne le va a estar pidiendo quedarse en casita, quedarse ahí, para los hombres quizás viendo el partido, pues las mujeres haciendo otras actividades, pero es la carne la que le está induciendo a veces a hacer algunas cosas que no son espirituales. Porque lo espiritual, la alimentación del cristiano debe de ser de todos los días. Y muchas veces no vamos a tener ese hábito porque no hemos tenido la disciplina. Y allí es donde el enemigo va a aprovechar. Ahí es donde Satanás va a actuar porque vamos a estar dándole alimento a la carne en lugar de darle alimento al espíritu. Y dice Gálatas 5:17. Por ahí vamos a comentar. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, es importante todo esto que estoy enseñando, ¿eh? Usted tiene dos opciones en su vida. Usted decide vivir en la carne o obedecer y satisfacer, ¿verdad?, esos deseos del viejo hombre. Dice que está ceñido a las cosas del mundo carnal. O vivir en el espíritu, que se niega a darle placer a la carne, esforzándose en agradar a Dios. ¿Ah? Ahora, Dios lo manda a caminar en ese nuevo hombre nacido en Cristo Jesús. Ustedes se recuerdan de ese versículo en Corintios cuando dice que ya somos de una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. He aquí todas son hechas nuevas. Y el propósito de Dios, cuando viene Dios a nuestras vidas a través del Espíritu Santo, Él regenera nuestro espíritu. Pero hay cuestiones del alma que todavía no están resueltas. Y el alma, bueno, muchos de nosotros nos volvemos almáticos, emocionales, y confundimos algunas situaciones espirituales, ¿verdad? Y por eso se vuelve una lucha entre la carne y el espíritu. La carne va a querer que nosotros la alimentemos de cuestiones paganas, ¿verdad? Cuestiones del mundo, cosas que nos apasionaban antes, cosas que satisfacían los deseos. Pero hoy hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Es el Espíritu Santo que ha venido a nosotros, ¿eh? Y es Él el que nos debe de dirigir en cada paso que emprendamos, ¿eh? ¿Verdad? Porque Él quiere ayudarnos a que llevemos una vida diferente. Pero hay pasiones en nosotros, hay deseos que han quedado allí todavía, y esa carne a veces quiere aflorar esos deseos. Y ahí es donde nosotros debemos de actuar siendo cristianos espirituales. Gálatas 5, 16, 17, me proyectan el 16 y el 17, es algo que Pablo nos instruye. Y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, hay una lucha, hermanos. Y yo quiero hablarte. El otro domingo me dijeron que cuando predico en parábolas, predico mejor. Y hoy traigo otra parábola para enseñarte. Y te voy a hablar de un lobo. Había un anciano que quería enseñar, era un anciano, un indio, que era un anciano ya.
Y tenía un niño, su nieto, que le iba a contar esa parábola. Y el abuelo comenzó hablando así: existe una pelea dentro de cada uno de nosotros. Es una terrible pelea entre dos lobos. Diga conmigo, lobo. Hay dos lobos entre nosotros. Hay un lobo malo y un lobo bueno. ¿Cómo la ven? Cuando yo era un joven, allá en mi país, en un periódico, la Prensa Gráfica, así se llama, sacaban una figura de un hombre con un angelito al lado derecho y un diablito al lado izquierdo. Y enseñaban esas cosas que son prácticas, como la de este lobo. Y así como esa gráfica y salía ahí un comentario del que publicaba y decía: hoy tu vida fue de un angelito o de un diablito, pues enseñándole sobre el lobo malo y el lobo bueno. Hay en nuestro interior, a veces aflora el lobo malo. ¿Y qué hace el lobo malo? Cuando está el lobo malo influenciando, hay rabia, hay enojo, hay envidia, hay remordimiento, hay avaricia, hay arrogancia, hay autocompasión, hay resentimiento, hay mentiras, hay falso orgullo, hay superioridad, hay egolatría. Pero cuando aflora el lobo bueno, hay alegría, hay paz, hay amor, hay esperanza, hay serenidad, hay humildad, hay bondad, hay empatía, hay verdad, hay compasión y fe. Y entonces el nieto oyendo a su abuelo: oye, abuelo, le preguntó el nieto, ¿quién va a ganar esa pelea? Porque hay una pelea dentro de nosotros, en nuestro interior. A veces el lobo malo quiere aflorar, a veces quiere aflorar el lobo bueno. Y le contestó el abuelo: va a ganar la pelea el lobo que alimentes más. ¿Qué estamos alimentando nosotros? ¿Estamos alimentando a un lobo malo? ¿Estamos alimentando la envidia, el orgullo, el mal carácter, el maltrato? ¿O estamos alimentando el amor, la paz, la alegría? Pablo habla también de esto, nada más que él lo está poniendo de otra manera. En la reflexión que Pablo hace en la palabra, él vislumbra aquello de que lo que más alimentes va a ser más fuerte. Lo que más alimentes va a demostrarse entre los demás. Y por eso nosotros los domingos a veces observamos a las personas. Hay días que algunos vienen bien carnalitos, poco espirituales. Y nosotros sabemos cómo fue su semana. ¿Cómo fue tu semana? ¿Afloró el lobo malo o afloró el lobo bueno? Y esto tiene que ver con la carne. Estoy hablando de esto para que entendamos cómo entender las cuestiones espirituales. Y hay una lucha en nosotros. Hay algo en nuestro interior. Es esa vieja naturaleza. No es un demonio. El demonio va a aprovechar esa actitud carnal que nosotros tenemos para tentarnos, para hacernos caer, para atarnos, para amarrarnos. ¿Amén, hermanos? Amén, amén. Romanos 7:15 nos ayuda a entender esto que quiero decir. Usted lo puede leer después en su casa, el capítulo 7 de Romanos. Y Pablo está hablando a él allí de la lucha que todos los días tenemos nosotros esto. ¿Qué dice la palabra? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Entonces una persona contó una experiencia que él se venía con su esposa y sus hijos bien feliz para la iglesia. Y las prédicas del pastor lo emocionaban. Y uno de esos domingos habló del matrimonio.
y de cómo debía de ser el matrimonio y el amor. Y él les enseñó, el pastor, de las metas que tenían que hacer y cómo tenía que tratar a su esposa y a sus hijos. Y él iba bien entusiasmado y pasó al altar y oraron por él y se fue bien motivado. Pero cuando estaba arrancando el carro, su esposa le empezó a gritar y le empezó a decir cosas, y dice que el lobo malo empezó a aflorar en su interior. ¿Sí? ¿Nos pasa o no, hermano? Hay momentos en la vida que no tenemos el carácter para aguantar. El lobo malo, la naturaleza caída, aflora. Y comienzan los gritos y los pleitos y las discusiones. Dígame conmigo, hermano. Amén. No, ¿verdad? Eso a usted no le pasa. A mí sí me pasa. Hay momentos en la vida que no estoy tan dispuesto a amar y a ser comprensivo y a respetar. Y el lobo malo va a aflorar en mí. Y voy a ofender. Y voy a caer mal. Y voy a hacer cosas que no son agradables para Dios. Amén. Dos lobos. Dos naturalezas. ¿Se recuerdan de Nicodemo allí en Juan capítulo 3, versículos 3 al 6? Voy a cambiar un poco el tema del lobo porque algunos están mirándome un poco serios. Sí, porque tenemos que hablar de estas cosas, hermanos. Porque tú y yo tenemos la vieja naturaleza que muchas veces es la que más aflora. El cariño y el respeto se queda por allí y lo disfrazamos porque no queremos decir te amo, ni queremos decir otras palabras cariñosas, porque el lobo está allí agazapado. Por eso el nuevo nacimiento tiene que llevarnos a otra dimensión, y por eso quiero que leamos ahí lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento de un creyente, lo que Dios espera de nosotros como cristianos. ¿Cómo podemos a veces dar a conocer esa vieja naturaleza que debe de ser desechada? Esa vieja naturaleza que no nos va a permitir ver el reino de los cielos, como dice la palabra ahí en Juan capítulo 3 versos 3 en adelante, del 3 al 6. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo del 3 al 6. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar, me cambian por favor la proyección, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando tú naces a Cristo, lo que nace es tu espíritu, nace de nuevo. Pero la vieja naturaleza carnal necesita ser transformada a través de la palabra. Y por eso te queremos aquí los días miércoles. Por eso queremos que venga los miércoles a estudiar la palabra. Porque la palabra te va a ir transformando. La palabra va a ir cambiando y enseñándote a que el lobo malo vaya quedando por allí abajito y vaya aflorando el lobo bueno. Amén. Que la vieja naturaleza la vayamos cambiando. Pero algunos cristianos todavía decimos un montón de malas palabras, andamos oyendo música del mundo y andamos viviendo como carnales. ¿Cuántos de aquí oyen solo alabanzas en sus trocas? Fabuloso, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí, todavía tenemos hábitos de lobo malo y no nos hemos dado cuenta de eso. Pero el Señor dice: ¿sabes qué? Tienes que nacer del agua y del Espíritu.
tienes que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ti. ¿Y cómo lo hago, pastor? Pues ven a estudiar la Biblia, ven a orar, congrégate, no solo el domingo, no seas solo dominguero, vente los miércoles también y estudia la palabra, transfórmate por medio de la palabra. ¿Ah? Amén, hermanos. Amén, amén. O sea, sí somos de carne, ¿verdad? Así nacemos, ¿eh? Pero cuando ya hemos conocido a Dios, la vida carnal debe de pasar a un segundo plano. Esa debe ser la lucha. Y es que no solo tú tienes la lucha, yo también. Yo también tengo problemas. Si tú dices que tú eres santo y que estás en un camarín, eres un mentiroso. Porque todos vivimos luchas todos los días. Siempre hay discusiones en el hogar, hay problemas con los hijos, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir como creyentes llenos del Espíritu Santo. Esa es la gente. Amén. Dice Efesios 4, 22 al 24. Miren lo que nos recomienda Pablo ahí en Efesios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y oiga, qué lástima que no pueden ir al orden conmigo allá en la proyección. ¿Ah? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo voy a leer otra vez porque no lo pueden proyectar. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué está diciendo el Señor acá? Despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa vieja naturaleza es la que tú y yo vivíamos antes de ser creyentes. Pero esa vieja naturaleza se sigue manifestando a pesar del conocimiento que podamos tener nosotros como creyentes de Dios. Pero todos los días debemos de enfrentarla, diga conmigo, enfrentarla y dominarla. Amén, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Por eso en Romanos, en el capítulo 6, versículos 22 al 25, Pablo nos anima y nos aconseja y nos da una recomendación bien hermosa. Romanos 7, 22 al 25. Miren lo que dice la palabra: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otras leyes en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La idea, hermanos, de Pablo es enseñarnos. Él tuvo esta lucha. Ustedes saben, Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Él fue responsable, por lo menos la Biblia registra la muerte de alguien que él fue testigo y que él dirigió. Pero muchos cristianos en la época de Pablo murieron porque él creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba viviendo en la carne y todos sus actos eran carnales. Pero cuando llega la revelación a su vida, se da cuenta que él tiene una lucha con el viejo hombre, con el hombre interior de él. Y él está en el capítulo 7 de Romanos aclarándonos que nosotros en nuestras fuerzas
Óyeme bien, hermano, en tu fuerza no vas a poder gobernar la carne. Amén. Tiene que ser algo espiritual. Amén, amén. Yo te recomiendo que todos los días leas la Biblia, que sea 15 minutos. Y eso va a ir haciendo un cambio en tu mente. Amén. Amén. Y allí Dios va a ir trabajando. Deja que Dios haga la obra que tú no puedas hacer. Tú no vas a poder gobernar la carne así nomás. Obviamente tienes que tener disciplina. Pablo nos está diciendo acá en el capítulo 7 que en su humanidad no podía dominar su vieja naturaleza. Solo lo lograría al estar entregado en cuerpo y alma al poder del Espíritu Santo. Y por eso es que cuando nosotros recibimos a Cristo, quien viene a morar en nosotros es el Espíritu Santo, hermano. Qué maravillosa obra de Dios. Él empieza a regenerarnos y ayudarnos. Así que tenemos un aliado poderoso, el Espíritu Santo, que nos puede ayudar a desarrollar una vida espiritual mejor. Y Él es el que va a activar los frutos. La lectura del día de hoy en Gálatas nos habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y cómo hay tantas cosas que nos hacen daño. Y cómo Dios quiere que desarrollemos ese fruto para que podamos vivir una vida diferente. Amén, hermanos. Amén. Dice Romanos 12, 1, 2. Ahí está la estrategia para nosotros poder gobernar o ayudarnos a gobernar los deseos de la carne. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Yo comencé hace unos días a enseñarles sobre la batalla en la mente. ¿Se recuerdan que comencé? No sé si ya se olvidaron. Si quieres recordarlo, vete a la página de Semilla de Vida, Alvarado, Texas, ahí en YouTube. Ahí están todas las enseñanzas de los domingos, para que tú lo recuerdes. La batalla en la mente. Entonces, la renovación del entendimiento es el lugar de la mayor lucha de nosotros los creyentes. Allí es donde vive el proceso en hacer lo adecuado o lo inadecuado. Allí es donde la palabra nos va a ayudar a transformar nuestra mente carnal. Esa batalla entre la mente y el espíritu, hermano. Y claro, poco a poco vamos a ir manifestando los frutos del Espíritu Santo. Poco a poco vamos a ir dejando que las obras de la carne vayan quedando relegadas. ¿Verdad? Y cuando el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos advierte de los frutos de la carne, está hablando, hermanos, de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de hechicerías, de enemistades, de pleitos, de celos, de ira, de contienda, de disensiones. Está hablando de herejías ahí en Gálatas 5:19 en adelante. Y él dice, les amonesto. Nos está diciendo, ¿sabes qué? Cuidado con estos frutos de la carne, con las obras de la carne. Mejor traten de que el Espíritu Santo les ayude con el fruto del Espíritu. Y él habla de amor, habla de paz, habla de gozo, habla de paciencia, habla de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre. ¿Qué es lo que Dios quiere que manifestemos acá unos con otros? Pablo es bien claro ahí en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 23. Nos enseña. Es la palabra de Dios diciendo, cuidado, Tony, cuidado con tu ira, cuidado con el pleito, con la contienda,
Porque algunos somos más débiles en esas áreas, otros son más, más fuertes en el área, otros son más fuertes en otras áreas. Porque es una lucha todos los días. Y allí es donde quiero enseñarte que si tenemos manifiestas esas obras de la carne, Satanás va a venir para hacernos matar. En la medida que hablamos, nosotros abrimos esas puertas de nuestra vida carnal, Él se va a manifestar. Pero Él no va a entrar si ve una iglesia reuniéndose los miércoles para estudiar la Biblia, orando, ayunando. Él no va a entrar a pelear ahí, porque no puede. Porque va a haber un fruto del Espíritu en tu vida. Pero si tú estás pasando dificultades, si tú tienes problemas con varias cosas, no sé cuál sea tu problema. Yo tenía el problema del alcohol. Yo tenía el problema de la droga. Yo no sé cuál ha sido tu problema. Pero cuando llegué a Cristo me dijo el pastor, aléjate de tus amiguitos que toman. Deja de estar reuniéndote. Y yo dije, ay Dios mío, ¿y qué voy a hacer con mis amiguitos? Dejarlos, olvidarle, dejarlos. Yo tuve que dejar mis amigos y me llamaban por teléfono. Allá me dicen, en mi país me dicen doctor. Porque yo estudié en la universidad. Hey doctor, ¿y qué pasó? ¿No va a venir hoy? Ahí decía yo, ay, ¿qué le digo? Los primeros días de mi cristianismo. ¿Qué le digo? Le echaba una mentira, perdóneme. Es que no puedo porque estoy no sé qué. Pero fui fortaleciéndome. Empecé a ir a la iglesia. Me dijo el pastor, todos los días te quiero acá, porque en donde yo comencé como cristiano, eran 7 días a la semana en la iglesia. Usted un dominguito viene y ya está ahí como frustrado. Todos los días, allí en la iglesia, aguantándome, echándole ganas para vencer los deseos de la carne, porque yo quería irme con los amiguitos a chupar. Perdonen la expresión, pero así le decimos en El Salvador. Yo me quería ir con los amiguitos a Wiri Wiri y a ver otras cosas, hermano. Porque junto con los licor vienen otras cosas. Venía la droga, el tabaco, las mujeres, qué sé yo. Y qué tremendo empezar a batallar con esos deseos. Pero gloria al Señor, que Él fue bueno conmigo. Amén, amén. Él me sacó del foso de la desesperación, hermano. Yo estaba en la noche, no podía dormir, me dio insomnio, porque yo estaba acostumbrado a irme bien lleno de alcoholito para dormir, porque con el alcohol uno se duerme. Y yo bien necesitado, la carne, deseando que yo le diera el alimento. A lo mejor tu lucha es de otro tipo. A lo mejor tu lucha es en lo sexual. A lo mejor tu lucha es con la lengua. I don't know, yo no sé cuál es tu batalla carnal. Pero el Espíritu de Dios te dice esta mañana, ¿sabes qué? Aquí estoy yo, hello. Yo he venido para darte vida y vida en abundancia, dice el Señor. Yo estoy aquí para que puedas salir adelante y que puedas caminar victorioso. Amén, hermano. Es una lucha, pero el Satanás no tiene que llegar a aprovecharse de esas circunstancias que nosotros vivimos. Eso es la realidad. Y yo llegaba donde el pastor porque me daban deseos de beber, hermano. Me daba una insidia terrible y lo llamaba a medianoche. Yo le decía, gracias, pastor. Me iba horas de horas con él y a veces estaba hablándome de la palabra y por mi mente cruzando un montón que iba a ponerle atención a la palabra. Yo estaba recordándome de aquellos momentos bien bonitos del mundo, del trago, que sabroso cuando le hacía movía la copita, yo con el hielo. Sí, hermano, esos eran los pensamientos que venían a mí. Pero Dios fue misericordioso. Me arrancó ese deseo. Se lo llevó al infierno. Aleluya. Y empecé yo a caminar espiritualmente. A los 2 meses yo tenía un programa en la televisión de evangelismo, hermano. Yo que no sabía nada de la Biblia, pero Dios fue misericordioso. Y empezó el pastor a involucrarme. ¿Saben qué hacía el pastor? Me decía, vente. Yo pensé que me iba a llevar a comer por ahí, que
me montaba en un autobús que iba lleno de gente, ahí cerca de gente toda sudada, y allí me ponía y me decía, vamos a predicar. ¿Qué? Sí, tú vas a contar tu testimonio. Hermanos, y así me iba en el autobús con él, en una corrida que iba de un pueblo a otro, y íbamos y ahí yo, allí aprendí, hermano, a hablar. Yo no sé ni qué locuras decía, pero la gente me aplaudía, así como me aplauden ahora ustedes, ¿me entienden? Y empecé a llenarme de cosas espirituales. Amén. La batalla fue difícil. Sí, pero el Señor estuvo conmigo, Amén. como está contigo, y Amén. te está ayudando, y Él te está llevando. No demos lugar al diablo, no abramos los espacios, esos espacios carnales que permiten que Él venga para hacernos daño. Porque Dios nos quiere victoriosos. Amén. Dios nos ha dado el fruto de su Espíritu. Él nos ha dado ese amor, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esos frutos que son los que deben de aflorar en nuestra vida. Amén. Y hay dos opciones en la vida. Una opción de ser vencedores y una opción de ser perdedores. ¿Qué quieres ser? Espiritualmente hablando. ¿Quieres vencer? Amén. Todos queremos vencer. Queremos ser victoriosos en nuestro hogar. Queremos tener un matrimonio exitoso. Queremos tener un buen trabajo. Queremos hacer dinero. ¿Por qué no? Si Dios quiere que tengamos lo que Él nos ha dado. Si Él hizo el dinero, Él es el dueño del oro y de la plata. Pero los deseos de la carne nos hunden. Y yo, hermano, ya no tenía ni dinero. Yo fui un empresario exitoso. Pero el alcohol me estaba haciendo perderlo todo. No había dinero y andaba prestando, robándole a la gente. Porque así nos volvemos. Porque Satanás se aprovecha de esas circunstancias, de la debilidad, de nuestra carnalidad. Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, dice. Aleluya. La paga del pecado es muerte, hermano. Y no solo muerte espiritual, también te mata, el alcohol te mata. Muchos hombres que fueron alcohólicos conmigo ya están en el infierno. No tuvieron un chance. Yo pero le digo, Señor, gracias por la oportunidad que me diste. Ahora Él me tiene predicando y hablando de mi testimonio. Yo espero que algunos que me escuchen aprendan. Porque el alcohol es terrible, la droga es terrible. El alcohol te hace, cuando estás, ahí en mi país le decimos de goma, o sea, cuando al día siguiente de chupar, era de tomar, uno amanece todo mal, hermanos. Y yo no entendía cómo me gustaba tomar si el día siguiente yo amanecía, pero terrible. Las crudas le llaman allá en México, ¿verdad? Allá le decimos goma. Terrible. Pero el Satanás está contento alimentando esas cosas hasta que Dios me dio la oportunidad. Y me dijo lo que dice Romanos 8:1. Él me alcanzó, Él me libertó y me dijo, ¿sabes qué, Tony? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué lindo. Amén. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de conocer a Cristo y nos da la promesa de vida eterna. Pasemos derechito al cielo, hermano. El ir al infierno ha de ser terrible. Oh, ay, ay. Allí se sufre, allí hay dolor. Por eso alimentemos el espíritu con oración. 20. La pastora decía que el Señor le decía muy poco. Sí, hermano, si apenas estamos orando media horita todos los días de lunes a viernes. Hay 7 hermanos que se conectan y oramos. Pero eso no es nada. Si el Señor quiere que oremos más. La lectura de la Biblia los miércoles apenas. Quiero ya comenzar la escuela dominical y vamos a comenzarla a las 10:30. Todos los que quieran venir a las 10:30, vamos a comenzar pronto vamos a abrir la escuela dominical. Que el Señor me dé los maestros para poder enseñar. Vamos a ayunar también, hermano. ¿Cuántos quieren ayunar? Amén.
Qué rico es ayunar, ¿verdad? Aparte de que el cuerpo se beneficia, espiritualmente vamos a estar mejor. Vamos a vigilar también, pastor. Hay que venir un viernes o un sábado y quedarnos hasta la madrugada orando, cantándole al Señor. ¿No les parece, hermano? Amén. De esa manera vamos a vencer la carne. Dejemos el gobierno del Espíritu Santo en nosotros. Que ya no nos gobierne la carne, hermano. La carne nos está haciendo mucho daño. La carne nos está llevando a decisiones espirituales equivocadas. Ya no vivamos haciendo esfuerzos humanos. Porque los esfuerzos humanos, Pablo lo dice, yo no entiendo qué pasa, pero yo no puedo hacer nada. Esta vieja naturaleza me lleva a hacer las decisiones equivocadas. Hay una verdadera lucha, hermanos, pero nosotros debemos de estar dispuestos a vencer en esa lucha. Confesemos nuestros pecados, pidámosle perdón a Dios por ser tímidos en lo espiritual. Dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, porque es pecado, fíjate bien, caminar muy carnales. Porque aparte de ofender a otros, ofendemos grandemente a Dios. Y hagamos lo que Pablo hizo al final de su vida. Tremenda la vida de Pablo, hermano. Después de ser un perseguidor, Dios le puso una prueba terrible, hermano. Porque lo que sembramos es lo que cosechamos. Y si sembramos una vida carnal, vamos a cosechar cosas carnales. Pablo se arrepintió. Fue un llamado espiritual impresionante. El Espíritu Santo llegó a su vida y lo transformó, lo dejó ciego 3 días, estuvo en ayuno 3 días y el Señor mandó a un siervo a que orara por él, le impusiera las manos, fuera lleno del Espíritu Santo y empezó a caminar. Y Él es el que nos dejó varios libros en la Biblia escritos, inspirados por el Espíritu Santo. Y al final Él dijo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, dijo, he guardado la fe. Qué lindo que tú un día puedas decir lo mismo, ¿no? Amén. Y Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo reconozco que tengo muchas actitudes carnales todos los días. Sí, lo reconozco. Pero debemos de proponernos empezar a vivir más espirituales. Porque si no, el enemigo Satanás se va a aprovechar. Y es que está pasando, hermano. Hay iglesias que están teniendo vidas espirituales que no caminan, no avanzan. Porque la mayoría están caminando en la carne y no en el espíritu. Y sé que hay creyentes que están ayunando, que están orando, que están vigilando, que han crucificado la carne, pero todavía dentro de ellos tienen deseos compulsivos que los llevan a hacer algo malo. Fíjate bien, aquí voy a cambiar el tono de la enseñanza. Allí es donde está entrando el enemigo. Ellos oran, ellos vigilan, ellos ayunan, pero hay algo en su interior, allí en su ser, que los está afectando. Sí, hermano. Algo que está fuera de su control, algo en su mente, algo en su cuerpo, algo en sus emociones, aún en sus áreas sexuales. Esos son demonios. Y el remedio contra los demonios es expulsarlos y echarlos fuera. A la carne, la vamos a crucificar. Amén, hermanos. Amén. Vamos a empezar a tomar una actitud espiritual. Pablo dijo, yo solo con mis emociones y mis deseos no voy a vencer la carne. Pero todos los días comencemos a crucificar la carne. Amén, hermanos. Pero los demonios que se han aprovechado y que están allí, porque está sucediendo eso. En la iglesia el Satanás es el primero que llega con todos sus esbirros y se ubican ahí para empezar a trabajar.
Y como están trabajando, la iglesia tiene que saber cómo Satanás trabaja para combatirlo y echarlo fuera. Amén, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Vamos a crucificar la carne, pero vamos a echar fuera al enemigo. Y usted va a empezar a ver esos cambios en su vida. Aleluya. Usted va a entrar danzando todos los domingos. Va a venir media hora antes. Se va a venir a arrodillar y a orar y a clamar. Y usted va a estar peleando. Y va a ir a evangelizar. Y va a empezar a vivir una vida cristiana diferente. Amén, hermano. Eso es lo importante. Ahora, ya lo dije. El alma necesita ser regenerada. ¿Verdad? Amén. Nuestra mente es la batalla y es donde Satanás llega con los pensamientos de la mañana. Y usted se levanta de dormir, y ha dormido 8 o 10 horas y usted empieza a decir que cansada está. Si está pasándole eso, hay un demonio por ahí haciéndole daño. Porque usted después de 8 horas, usted va al baño, se baña, se arregla y se va para trabajar. Con un ánimo y gozando. No, ay Dios, tan grande, y empieza a cantarle al Señor, que es lindo, y usted ministrando, y usted le llama a una hermana y le dice, gloria a Dios, hermana, quiero orar por usted, amén, un deseo espiritual diferente, pero usted se levanta quejándose, durmió 10 horas, y dice que está cansada, ¿sabe qué? Hay un demonio que está afectando su vida, y usted tiene que aprender a identificar, ¿amén, hermanos? Amén. Ahora, yo sé que hay cristianos tratando de crucificar los deseos provocados por los demonios. Allí tiene que aprender a identificar si es su vida carnal, si es su actitud carnal, o si sí hay demonios que están influenciando su vida. ¿Amén, hermanos? Entonces, también hay hermanos que están tratando de echar fuera demonios cuando en realidad hay algunas cosas carnales en su vida. Entonces, concluyendo de esta parte, para la carne crucifixión, amén, hermanos. Amén. Para los demonios expulsión, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero enseñarte algo. ¿Puede un cristiano ser poseído? ¿Tú qué crees? ¿Puede un cristiano ser oprimido? Amén, ¿verdad? Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y en tu espíritu, quien vive es el Espíritu Santo. Y no va a dejar que entre ningún demonio. Pero los demonios pueden llegar a tu cuerpo, pueden llegar a tu espalda, pueden llegar a tus miembros, pueden llegar a tus órganos sexuales, sí. Y aprovecharse de las ataduras, de las puertas abiertas que tú estás dejando para oprimirte. Amén. Amén. Ahora, cuando un creyente está caminando en obediencia al Señor, no le va a dar lugar al enemigo. No va a hacer el enemigo nada en su contra. Ahora, si la persona cede un poco de su terreno para que él opere, le está dando un derecho legal. Y cuando tú pecas, le das un derecho legal al enemigo de afectarte, de oprimirte. Amén, hermanos. Sí, amén. Sí, eso pasa. Satanás no va a tener poseída tu vida, pero tiene un rincón en tu vida. Aleluya. Así como en tu casa, que a veces hay ratoncitos que no sabes dónde están escondidos, y cada mañana que te levantas hay huellas ahí de que el ratón anda ahí. En tu vida espiritual hay algo que te está pasando, anda un ratoncito, un demonito por ahí que te anda haciendo daño y que tienes que identificarlo. Amén. Y desde ese terrenito, ese demonio está controlando y está enviando deseos lujuriosos, está enviando pasiones desordenadas, está enviando envidias que oprimen al creyente, trayéndole depresión. La depresión no es algo que viene de Dios. Y muchas veces no tiene que ver con aspectos carnales. La depresión puede ser una consecuencia de una opresión espiritual. Hay pactos que nuestros padres hicieron, amén. Hay pactos directos o indirectos, y en muchas ocasiones hay pactos que tú, sin darte cuenta, hiciste con el enemigo. Votos secretos de la masonería, rosacruces,
promesas y votos a imágenes. ¿Te recuerdas que tú fuiste de otra religión en otro tiempo y ahí llegabas a ponerle candelitas y promesas a otras personas, a otros ídolos, y allí hiciste pactos que no has roto, que no has quebrado, y entonces ese es un área abierta para que tu vida espiritual sea afectada? A lo mejor practicas la idolatría sin darte cuenta. A lo mejor practicaste la magia, la santería, el vudú. A lo mejor sin darte cuenta meditaste trascendentalmente. A lo mejor tus hijos están haciendo yoga en la escuela. ¿Sabían eso, hermanos? A nuestros hijos en la escuela le están haciendo yoga. Y yo soy testigo. Uno de los nietos nuestros llegó el otro día contándonos que lo ponían a hacer meditación trascendental. ¿Cómo la ven? ¿Cómo le quedó el ojo? Sí, está pasando. Y eso espiritualmente nos puede afectar a nosotros. Hay pactos que no hemos renunciado. Hay prácticas que hicimos que son prácticas del enemigo. Y él ha tenido y tendrá derecho sobre tu vida. Talismanes que agarraste, que guardaste por allí se quedaron. Hay imágenes hay figuras de elefantes, de cosas de allá del Medio Oriente que tú tomaste. Esto le va a dar paz en la noche y usted va a poder reposar. A lo mejor escuchas música de meditación que crees tú que es buena, y tú en la noche no te puedes dormir y pones una cancioncita por allí. Puede ser una música de meditación que no es de cristianos, y que son ondas espirituales, ondas de sonido por donde el enemigo camina. ¿Sabes esa cosa, hermano? ¿Sabes que nuestros niños también necesitan ser liberados? No importa la edad, porque los niños están recibiendo influencias a través de los programas, a través de esos videos que allí no me recuerdo los nombres, pero tú sí te los has de saber mucho. Qué sé yo, hay tantas movies, tantos programas que son influencia espiritual para tu vida. Yo no quiero que ya no vengas los domingos, yo quiero que vengas el domingo y no te quiero asustar, pero es una realidad que nuestros niños, algunos de ellos de mal carácter, que cuando no les damos algo empiezan a gritar. Hay espíritus inmundos en su vida. Y ellos también necesitan ser liberados, hermano. Y vamos a tener una sesión para los niños, para que ellos también sean libres en el nombre de Jesús. Ahora, al hablar de posesión, cuando se habla de posesión, ¿se recuerdan aquella película famosa que la muchacha es poseída y daba la vuelta y todo? ¿Cómo se llamaba esa película? El Exorcista. El Exorcista hablaba de una muchacha poseída. Yo estoy hablando de opresión demoníaca, que es diferente. Ya te dije que tú no puedes ser poseído, pero puedes ser poseído, oprimido. Amén. La posesión, el Satanás va a entrar en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Él va a estar, los demonios van a estar controlando a la persona. Y eso aplica a la gente que no es cristiana, a los inconversos. Sin embargo, la opresión sí aplica a cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender de ella. Entonces, el enemigo va a influenciar. Y quiero, para ir terminando, ¿cuánto me queda? Yo creo que ya se está terminando. Gloria al Señor. Rápidamente, hay algunas señales que te quiero mencionar de una opresión demoníaca. Amén, hermanos. ¿Me dan otros minutos más? La primera señal: la persona se puede sentir seducida. ¿Qué es eso? Los diablos, los demonios persuaden a la persona para hacer lo malo. Dice usted de repente: ay, no me fijé ni me di cuenta que hice tal cosa, ni vi el peligro. Esto nos muestra que usted pudo haber sido seducido por una influencia espiritual. Usted se encontró una cartera y en lugar, bueno, tú no lo vas a hacer, pero puede pasar. Encuentras una cartera de alguien y tú ni te tomas el tiempo para agarras el dinero y la tiras por ahí. Eso es una
seducción de un demonio. Porque tú no lo debes de hacer, ¿no? Tú debes de agarrar la cartera, la pones en una bolsa y si no sabes de quién es, la llevas a la policía. ¿Ah? Pero allá en tu interior, un demonito te está diciendo, llévatela. Mira, ya Dios te bendijo. Ya te hallaste el dinero para tus problemas que tenías. Amén, hermanos, es una seducción espiritual. Ahora hay personas que se pusieron a ayunar y se pusieron a orar y no obtuvieron resultados. Y hay personas que les pasa eso, ¿no? O ha ido a consejería o fue al psicólogo, ¿no? Pero sigue esta persona atada, ¿no? Hay algo más fuerte que la lleva a pecar, ¿no? Eso es una opresión. Y usted, cuando le está pasando eso, por ejemplo, las personas que por maldición son adictos a la pornografía, hermano, y están escondiéndose para ver pornografía. Y las estadísticas hablan de un 60% de pastores haciendo eso. Óyeme bien, ni siquiera hermanos, pastores, porque hay una influencia espiritual que está haciéndote ir a ver. Y hoy con qué facilidad vemos mujeres desnudas. Si usted se mete y rapidito, si usted en las redes anda, si hoy ya los programas, las mujeres, la atracción, con todo el respeto por las mujeres que están acá, ellas quieren ir y mostrar sus encantos, y eso es tentación. Y hay espíritus inmundos interviniendo, ¿no? Hay momentos en que una persona se siente hostigada, acosada, ¿eh? Los demonios estudian tus movimientos, los demonios saben de qué pie cojeas, ¿eh? Ellos observan tus debilidades, ¿eh? Y cuando tú crees que todo lo tienes bajo control, ¿eh? En un pequeño momento de desánimo, un pequeño momento de debilidad, viene el demonio y te prepara una trampa, ¿eh? Él te hostiga y te hace caer. Y ahí es donde dices tú, pero si yo andaba bien, el domingo fui a la iglesia, tomé la Santa Cena, andaba bien, pero pequé. No deis lugar al diablo. Hay personas que se sienten torturadas, hermano, ¿eh? Atormentadas por los demonios, ¿eh? Porque, ¿sabes qué? Hay falta de perdón en tu vida. Ay, otra vez el pastor con eso del perdón. Ya me tiene aburrido el pastor. Sí, hermano. Una de las primeras oportunidades que Satanás va a aprovechar en ti es cuando no te has puesto a cuenta con alguien. Y muchos de nosotros todavía tenemos resentimiento contra personas. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Va a permitir que tú caigas en esa trampa. Dice Mateo 18:34. Mire lo que dice la palabra. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Y se recuerdan que uno de estos domingos les enseñé sobre la falta de perdón. ¿Cuántos de ustedes hicieron la lista y empezaron ya a llamar a los que los ofendieron o que ustedes ofendieron? Levante la mano si tiene valor. Nadie lo ha hecho, porque no quiere perdonar. Entonces usted va a ser atormentado. Y si está pasando por eso, es precisamente por la falta de perdón. Y hay tortura que puede ser física. Por ejemplo, hay personas con artritis, hermano. Fíjense bien, hay personas con úlceras, hay personas con parálisis, hay personas con asma, ¿eh? Que pudiera ser una tortura espiritual. No digo que a lo mejor usted está enfermo de eso y no lo es, pero es una forma de que los demonios pueden llegar a su vida por la falta de perdón. Puede ser también no físico, sino que espiritual, ¿eh? Una acusación de culpabilidad porque usted cometió un pecado y el enemigo va a llegar a torturarlo, ¿eh? Es como personas que permitieron un aborto
Y de repente en su vida se recuerdan de eso y son torturadas, son espíritus inmundos, porque usted cometió un pecado grave. El aborto es un pecado grave. Y hay espíritus de culpabilidad que van a llegar a su vida y puede ser atormentado. Hay deseos, personas que van a desarrollar deseos compulsivos. Hay personas que se van a sentir esclavizadas. Hay personas que van a sentir ataques físicos, porque los demonios también te pueden atacar físicamente. Y ya lo dije al principio de la enseñanza, pero puede haber cansancio en tu vida. Si tú constantemente te estás sintiendo cansado, has dormido toda la noche y al levantarte te sientes cansado, no puedes leer la Biblia porque te duermes, eso puede ser un ataque físico. Pónganse de pie. No sé si te pasa a ti que empiezas a leer la Biblia y te duermes. Dormiste 12 horas y estás cansado. Porque hay un espíritu de depresión y a lo mejor no lo has detectado. A lo mejor vives una irrealidad. Te estás conformando con algunas presiones y hay un síntoma de depresión ahí que tal vez no se ha diagnosticado. Hay áreas que pueden ser afectadas por los demonios. Ya voy a terminar. Áreas emocionales, hermano. Por ejemplo, has sido afectado por rechazo. Tú tienes un carácter iracundo, te enojas fácilmente. Entras rápidamente en contienda, tienes que examinar que puede haber allí alguna opresión. Los espíritus pueden afectar partes del cuerpo como el abdomen, los ojos, la espalda. ¿Se acuerdan de aquella mujer que estaba encorvada? Dice Lucas 13, del 11 al 13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Están oyendo? Espíritu de enfermedad, era un demonio. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Hay espíritus inmundos que te pueden causar eso. Tú andas encorvada, cuando veas a alguien así, puede ser un demonio. Con cuidado, tú puedes ministrar a esa persona. La lengua, hermano, la lengua puede ser dominada por un espíritu inmundo. Hay que tener cuidado con la lengua. Hablamos negativamente todo el tiempo, o estamos sintiéndonos enfermos todo el tiempo. Puede haber allí algún problema de opresión. La crítica, la murmuración. Aleluya. Pero Dios tiene un plan para nosotros. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a sacarnos de esas cárceles donde hemos estado oprimidos, donde hemos estado sufriendo, donde el enemigo se ha aprovechado de nuestra nobleza, como decía Chespirito. Sí, porque desconocemos estas cosas. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos deprimidos, cuando estamos llorando, lloramos por cualquier cosa, puede ser una opresión espiritual. Porque ser cristiano debe ser algo diferente, hermano. Ser cristiano debe ser estar gozoso y cuando hay prueba, aguantárnosla y buscar a Dios en oración. Amén, hermano, y ser victoriosos en Cristo. Yo te animo. Quiero tener algunas sesiones. Nosotros como pastores tenemos una guía, un cuestionario que entregamos a los hermanos, a varios se los hemos entregado, algunos los han llenado y nos los han devuelto, y algunos han querido que tengamos un proceso de consejería o de ministración. Y yo sí creo en eso, hermano. Y la iglesia necesita que pasemos a veces, que reconozcamos
que andamos algunas veces en la carne, pero otras veces estamos viviendo opresiones espirituales. Tenemos historias de nuestra niñez, no digamos las maldiciones generacionales que vienen de nuestras familias. Yo les he contado, entendí que mi alcoholismo era porque mi abuelo murió de alcoholismo, el padre de mi madre. Y yo era iracundo y bravo porque mi madre sufrió y ella tuvo ese carácter. Y esas maldiciones generacionales llegaron a mi vida y no me avergüenzo de contárselas. Y a lo mejor tú has pasado por algo similar. Pero Dios quiere que seamos libres. Amén, hermano. Cierre sus ojos. Dígale al Señor: Padre, gracias por tu palabra. He entendido que a veces puedo ser carnal, Señor, pero también he dado lugar al diablo, Señor. He abierto puertas, he abierto áreas de mi vida. Yo sé, Señor, yo te necesito. Tú quieres que yo sea libre. Tú quieres que yo camine en libertad. Yo quiero entregarte mi vida a ti, Señor. Pero quiero que tú me ayudes. Dígale al Señor allí donde está: ayúdame, Señor. Señor, estoy pasando por una depresión, Señor. Estoy pasando por tantas enfermedades. Después de una enfermedad, otra, Señor. Llega otra, Señor. Llega otra. Reprenda ese espíritu de maldición, de enfermedad, hermano. Échela fuera. Uno de estos domingos quiero que vengan listos para ser ministrados en liberación, hermano. Queremos tener unas sesiones para que esos espíritus que molestan nos den y seamos libres en el nombre de Jesús. Declárese libre usted. Usted puede aprender, vamos a estar enseñando cómo liberarnos nosotros mismos. Por si le da pena, ¿verdad? Porque hay personas que no les da pena, son sinceras y dicen: yo necesito ser libre, ministreme, ore por mí, pero a otra le da pena. Le vamos a enseñar cómo autoliberarse usted. Amén, hermano. Y usted va en su casa ahí a guerrear, a echar fuera esos espíritus que nos están haciendo daño y que nos tienen atados y atribulados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu iglesia Semilla de Vida, Señor. Gracias por cada persona que hoy ha venido para recibir una palabra. Que se vaya libre, Señor. Vete libre de este lugar, hermano, hermana. Vete libre. Todo ataque que el enemigo haya traído a tu vida, ahora recházalo. Renuncia a toda maldición de tus ancestros. Renuncia a esas maldiciones de pobreza, de miseria, a esas maldiciones donde te abusaron cuando eras niño o niña y te han marcado, pero eso lo puedes echar de tu vida. Dile: Señor, yo renuncio a todo aquello que ha venido para hacerme daño. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La pastora va a seguir orando un poco. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, tú tocas a cada persona, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate a ti en esta mañana, Señor. Toca cada corazón que hay aquí, Señor. Tú los conoces mejor que nosotros. Tú los amas mucho más que nosotros, Señor, porque son tus hijos, Padre. Y en esta mañana tú los tocas, les das una nueva oportunidad de que empiecen de nuevo, Señor. Tú les das esa fuerza y decir: hoy comienzo de nuevo, hoy mi vida comienza de nuevo, hoy voy a poner en el calendario que mi vida toma otro sentido, toma otro valor, Señor. Estamos, Señor, en la brecha, Señor, y no seremos confundidos. Yo declaro, Señor, que este día comienza una nueva oportunidad. Dígale a Dios: Señor, gracias por esta nueva oportunidad, de que tú me haces libre, me ayudas, Señor, en este caminar para atar la carne, Señor, esa carne que nos hace daño, Padre, pero que en tu fuerza lo podemos lograr, Señor. En tu poder, Señor, lo podemos hacer. Con tu ayuda, Señor, entraremos más, Señor, en oración. Entraremos más en ayuno. Entraremos más en la palabra, Señor, sabiendo que nuestra victoria eres tú y tu palabra, Señor. Descubrimos las armas del enemigo, Señor. Tú las descubres y se las enseñas a ellos, Padre. Todo el enemigo trabajando en sus mentes, Señor,
cómo vienen por pensamientos, Señor, y nos atan, nos confunden, nos hacen tanto daño. Atamos todo pensamiento, lo llevamos a los pies de Cristo, Señor. Todo pensamiento, Señor, que viene en contra del conocimiento de tu palabra, del conocimiento de tu poder, Señor. Y en este día, Señor, nos declaramos libres por tu poder, por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, Señor. Bendice a cada persona, que tengan esta semana que entra, una semana de bendición en sus trabajos, donde quiera que vayan. Protégelos, Señor Jesús, y que tu gloria resplandezca en la vida de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Están todos despedidos.